La visita en la noche. Ana vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y las noches eran oscuras y silenciosas. Pero esa tranquilidad se rompió una noche cuando Ana comenzó a escuchar un zumbido extraño. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido persistía, como si algo estuviera vibrando en el aire. Esa misma noche, Ana decidió salir al patio para ver si podía averiguar de dónde venía el ruido. La luna llena iluminaba el cielo despejado, y el zumbido se hacía cada vez más fuerte. De repente, notó una luz intensa entre los árboles, una luz que no podía ser de ningún auto o faro. Curiosa pero nerviosa, Ana se adentró en el bosque, siguiendo la fuente de la luz. A medida que avanzaba, el zumbido se volvía ensordecedor y sintió un extraño hormigueo en la piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Al llegar a un pequeño claro, la luz se apagó abruptamente, dejando todo en una oscuridad aún más opresiva. De repente, Ana sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El zumbido había cesado, pero el hormigueo en su piel persistía, acompañado de una sensación de ser observada. En ese momento, un destello de luz apareció en el cielo, y Ana vio, por una fracción de segundo, una figura alta y delgada, con grandes ojos negros que la miraban desde la oscuridad. Ana corrió de vuelta a su casa, su corazón latiendo con fuerza. Cerró todas las puertas y ventanas, tratando de convencerse de que había sido solo su imaginación. Pero cuando se miró en el espejo, vio una pequeña marca en su cuello, como una quemadura. Durante los días siguientes, comenzó a tener pesadillas en las que esos ojos negros la observaban desde la oscuridad. Una noche, al despertar sobresaltada, Ana notó que el zumbido había regresado, esta vez más fuerte que nunca. Sin atreverse a salir de la cama, escuchó como algo, o alguien, se movía fuera de su ventana. El miedo la paralizó. Y luego, el sonido de pasos acercándose. La puerta de su habitación se abrió lentamente, revelando una figura alta y delgada, iluminada por una luz pálida que parecía emanar de su propia piel. Era uno de ellos. Un gris, como los había visto en sus pesadillas. Antes de que pudiera gritar, sintió un frío intenso que la envolvía, y el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Al día siguiente, Ana no fue vista por nadie en el pueblo. Su casa estaba cerrada, como si nunca hubiera sido habitada. Los vecinos hablaron de su desaparición, pero nadie supo qué ocurrió realmente. Solo el silencio del bosque y un zumbido lejano en las noches de luna llena recordaban que algo extraño y aterrador había ocurrido en aquel lugar. El rapto en el camino. Carlos era un hombre de rutinas. Cada mañana salía temprano de su casa en las afueras de la ciudad para llegar a tiempo a su trabajo como vigilante nocturno en una fábrica. A pesar de que el trayecto era largo y solitario, Carlos encontraba una especie de paz en el silencio de la madrugada, donde solo él y la carretera existían. Una noche, mientras conducía por la oscura carretera, algo extraño llamó su atención. Un resplandor en el cielo, demasiado brillante para ser una estrella y demasiado bajo para ser un avión, parecía seguirlo desde el horizonte. Carlos intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la fatiga, pero la luz se hacía cada vez más intensa. De repente, el auto comenzó a fallar. El motor tartamudeó y, finalmente, se apagó por completo. En medio de la carretera, rodeado de una oscuridad absoluta, Carlos intentó reiniciar el auto sin éxito. Entonces, el resplandor se detuvo justo encima de él, y la luz que emitía iluminó todo a su alrededor con una claridad antinatural. Carlos sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si una fuerza invisible lo aplastara contra el asiento. Trató de moverse, de salir del auto, pero su cuerpo no respondía. Un zumbido agudo llenó sus oídos, haciéndolo cerrar los ojos con fuerza. Y entonces, sintió que su cuerpo se elevaba. Abrió los ojos, pero ya no estaba en su auto. Se encontraba en una sala fría y metálica, iluminada por una luz blanca que no parecía tener una fuente visible. Su cuerpo flotaba en el aire, inmovilizado por una fuerza que no comprendía. Trató de gritar, pero ningún sonido salió de su garganta.
A su alrededor, figuras humanoides se movían en silencio, observándolo con ojos grandes y negros. Eran altos, delgados, y su piel grisácea brillaba bajo la luz blanca. Carlos sintió una ola de terror puro cuando uno de ellos se acercó y extendió una mano hacia él. Al contacto, una sensación de frío extremo recorrió su cuerpo, y su visión se nubló. Lo siguiente que Carlos recordó fue despertar en el asiento de su auto, ahora estacionado al borde de la carretera. La luz había desaparecido, y el motor funcionaba perfectamente. Miró el reloj del auto y notó que habían pasado varias horas, aunque para él había sido solo un instante. Confundido y aterrorizado, Carlos condujo de vuelta a su casa, sin mencionar lo ocurrido a nadie. Pero las secuelas de esa noche comenzaron a manifestarse pronto. Experimentaba episodios de parálisis del sueño, en los que sentía la presencia de esas figuras en su habitación, observándolo desde las sombras. Además, pequeñas cicatrices comenzaron a aparecer en su cuerpo, marcas que no recordaba haber tenido antes. Con el tiempo, Carlos se retiró de su trabajo y se aisló de la sociedad, viviendo en constante temor de que aquellos seres regresaran. Porque, en lo más profundo de su mente, sabía que lo que había vivido no había sido un sueño ni una alucinación. Y cada vez que veía una luz brillante en el cielo, recordaba el frío de aquellas manos y el vacío en los ojos de los seres que lo habían llevado. La investigación silenciosa. Marta y Luis eran una pareja joven que había decidido pasar un fin de semana en una cabaña aislada en las montañas. Después de un largo día de senderismo, se acomodaron en la terraza, disfrutando de la vista estrellada. El cielo estaba despejado, y la tranquilidad del lugar era exactamente lo que necesitaban para desconectarse del bullicio de la ciudad. Esa noche, mientras conversaban, algo en el cielo captó su atención. Una luz brillante y silenciosa se movía de manera errática, zigzagueando entre las estrellas. Al principio, pensaron que era un avión, pero la velocidad y las maniobras que realizaban no eran naturales. Intrigados y un poco asustados, Marta y Luis siguieron observando. De repente, la luz se detuvo directamente sobre la cabaña y descendió lentamente, iluminando el área con un resplandor cegador. El aire se volvió denso y frío, y ambos sintieron un hormigueo en la piel, como si algo los estuviera escaneando. De pronto, todo se apagó. La luz, el sonido, incluso la brisa nocturna. Una oscuridad total los envolvió, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, sin previo aviso, la luz se retiró hacia el cielo a una velocidad imposible, dejando a Marta y Luis en la oscuridad, temblando de miedo. Al día siguiente, despertaron en sus camas, incapaces de recordar cómo habían llegado allí. Ambos compartían una sensación de pérdida de tiempo, como si algo les hubiera arrebatado varias horas de sus vidas. Marta notó una pequeña marca en su brazo, una cicatriz que no recordaba haber tenido antes. Luis, por su parte, sentía un dolor persistente en la cabeza. Confundidos, decidieron regresar a la ciudad lo antes posible. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, recibieron una visita inesperada. Un par de hombres vestidos con trajes negros y gafas oscuras apareció en la cabaña, presentándose como investigadores del gobierno. Sus rostros eran inexpresivos, y su tono era frío y autoritario. Los hombres les hicieron preguntas sobre lo que habían visto la noche anterior, pero no les ofrecieron ninguna explicación a cambio. Cada vez que Marta o Luis intentaban pedir más detalles, los hombres de negro evadían las preguntas, insistiendo en que no compartieran su experiencia con nadie. Al final de la conversación, uno de los hombres sacó un dispositivo metálico pequeño y lo sostuvo frente a sus ojos. Antes de que pudieran reaccionar, una luz brillante destelló desde el dispositivo, cegándolos momentáneamente. Cuando recuperaron la visión, los hombres de negro habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. De vuelta en la ciudad, Marta y Luis intentaron continuar con sus vidas, pero la experiencia los había cambiado. Comenzaron a notar que eran seguidos por vehículos oscuros, y a veces, creían ver a los hombres de negro observándolos desde lejos. Además, sus recuerdos de aquella noche se volvieron borrosos, como si algo los hubiera borrado deliberadamente. Con el tiempo, el miedo y la paranoia se apoderaron de ellos.
No podían olvidar la sensación de haber sido vigilados, manipulados y advertidos. Y aunque nunca hablaron de lo ocurrido, ambos sabían que lo que habían visto y lo que les había pasado esa noche en la cabaña era solo una pequeña parte de algo mucho más grande y aterrador.